Y hay, aquí ahorita se les puede repartir, levante su mano y hermano se les va a repartir. O si alguien no me entiende mucho en español, que puedo usar también el español chileno. ¿Sí? Bien, hermanos, damos gracias al Señor porque nos permite en su gracia, en su soberanía, estudiar expositivamente. ¿Qué quiere decir eso? Poder estudiar versículo por versículo la Biblia. Cosa que no se nos escape ningún versículo y podamos, en la ayuda del Señor y a través del Espíritu Santo, conocer más del Señor. Así que quiero que me acompañen al libro de Eclesiastés. Vamos al capítulo 5. Ya la semana pasada estuvimos viendo los últimos versículos del capítulo 4 y ahora Salomón, después de examinar varios tipos de hombres en esta vida, va a dirigir su atención acá en el capítulo 5 al adorador, a la persona que viene a la iglesia. Y esto es, va a considerar a las personas que venimos a adorar al Señor y nos va a dar buenos consejos para asegurarse de que nuestra adoración no sea vacía, de que no vengamos a la casa de Dios en vano, porque muchas veces no sabemos cómo venimos y por qué venimos. Entonces este libro de Eclesiastés nos enseña muchos aspectos de la vida, pero acá puntualmente en el capítulo 5, Salomón se va a enfocar en el adorador, y es la primera vez que lo hace, porque siempre, si nos hemos fijado, los últimos 4 capítulos, Salomón viene hablando de todas las etapas y áreas de la vida, para buscar el gozo debajo del sol, es decir, encontrarle satisfacción a la vida lejos de Dios. Y hasta aquí la conclusión o la tesis de Salomón, ¿cuál ha sido? Es vanidad. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y la aflicción de espíritu, ya lo hemos estudiado, quiere decir, es como tratar de abrazar al viento, de alimentarse del viento. ¿Quién acá puede decir, yo me alimento del viento cada día? Bueno, no estaría acá, estaría en el hospital o muerto. No podemos alimentarnos del viento. Y eso es buscarle sentido a la vida lejos de Dios. Entonces quiero que me acompañen aquí al capítulo 5 de Eclesiastés. Vamos a estar leyendo en esta mañana el versículo 1 al 7, que es lo que nos corresponde en esta semana. Versículo 1 del capítulo 5 de Eclesiastés. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Versículo 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tarda en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar y digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, teme a Dios. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este texto que nos has regalado en el día de hoy, Señor, en nuestra predicación continua, Señor, del libro de Eclesiastés. Ayúdanos, por favor, Señor, a través de tu Espíritu Santo a entenderla, Señor, a meditar en ella, a aplicarla, a obedecerla, Señor, a través de tu palabra, Señor, nunca volverá a ser. Te pido en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo sea obrando para cada uno de los corazones. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Miren, fijémonos en el versículo 1. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. En el original sería, guarda tus pasos. O sea, ten cuidado cómo entras, cómo te desenvuelves en la casa. Y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Vamos a observar acá en este versículo imperativos, y es la primera vez que aparece en este libro, es la primera vez que aparecen mandatos de parte de Salomón, ya que todo lo anterior, estos 4 capítulos, solamente han sido sugerencias para nosotros. Ahora Salomón nos manda a acercarnos a Dios de la siguiente forma: no hablar, solo oír, no hacer promesas y a temer.
4 imperativos. Cuando fueres a la casa de Dios comienza. Y esto originalmente el tabernáculo, pero después en el contexto de este libro vendría siendo el templo ahí en Jerusalén. Y luego dice, ven a escuchar. Es decir, cuando vienes a la iglesia, vengamos más atentos a escuchar lo que Dios tiene para mí y no lo que yo le quiero decir a Dios. Es interesante. Por eso cada vez que entramos a la iglesia, nosotros debemos estar atentos porque no estamos entrando a cualquier lugar. Esto, mis queridos hermanos y amigos, no es un club social donde yo vengo como quiero, tomo mi idea que quiero, hago implementar, impongo tal vez mis ideales, mis principios. No. La casa de Dios es otra cosa. Por eso el Salmo 15 nos ayuda a cómo debiera ser nuestra adoración y acercarnos al Señor. Y acá en Eclesiastés, Salomón nos ayuda. Nos da una lucecita para que estemos alerta y no vengamos como pensemos que vamos a venir. No vengamos apurados para ofrecerle nada. Según el texto dice, acércate más para tener intimidad con Él, para escuchar su voz. La persona que viene a la iglesia, entonces, en otras palabras, debe venir con un corazón y un oído dispuesto a oír. ¿Para qué? Para aprender. Y no hablar. No venir acá a la iglesia y tratar de enseñar a todo el mundo. Tratar de corregir a todo el mundo, tratar de apuntar y que no debieran hacer esto. No, eso es lo que no debemos hacer según el texto. Para ofrecer sacrificio, dice, de los necios. El sacrificio de los necios en este contexto podría referirse a no hacer palabras o no dar palabras tan rápido, sino que pensar más, meditar más antes de hablar, no palabras con prisa como automáticas o repetitivas. La frase guarda tu pie del versículo 1 indica la conducta de la persona, cómo debemos llegar, lo que debemos tener cuidado. Es decir, debemos ser prudentes de frenarnos antes de decir algo. Por eso el texto dice, detén tu paso, detén tu pie, medita un poco. Veamos y entendamos dónde estamos. Sacrificio de los necios, interesante. Muchos hacen cosas religiosas pensando que están bien con Dios. ¿Debido a qué? A sus acciones piensan que estamos bien. Es decir, se acercan a Dios sin saber cómo lo hacen, es casi de una manera inconsciente. No sé si te ha pasado ya que venir a la iglesia o estar aquí ya es algo automático. Como que, el domingo a la iglesia. Se acabó la iglesia, ¡pum! Ya marqué el check de la semana, ahora sigo mi vida. No, eso es lo que acá Salomón no quiere que hagamos. Venimos en automática, sin ganas de venir muchas veces, desanimados. O porque jovencitos tal vez, o porque nos traen obligados. Estamos acá en la iglesia. Por eso, entender el ministerio es tan importante, de que Dios desea una relación íntima con nosotros antes que ¿qué cosa? Que un servicio. Dios desea tener una relación íntima con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y así como tú, que eres padre o madre, quieres tener una relación más íntima con tu hijo, con tu hija, Dios quiere lo mismo de nosotros. Quiere que nos acerquemos a Él, pero no a proponerle cosas a Dios, eso es atrevido. Sino que a escuchar lo que Dios tiene para mí, porque eso que Dios tiene para mí es para mi beneficio. Me va a hacer crecer, me va a ayudar. Y el servicio no es malo, como dije anteriormente, pero solamente será bendecido cuando se hace con el entendimiento de saber qué es lo que estoy haciendo y a quién se lo estoy haciendo. Servir a Dios no es cualquier cosa. No es ponerme a servir en la iglesia y ya está, estoy cumpliendo al Señor. No, el Señor no quiere eso. El Señor quiere una relación personal, íntima, con cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. El servicio no es malo, pero si se hace sin entendimiento, está mal. Porque Proverbios 21:13 los leo. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que ¿qué cosa? Que el sacrificio. Obedecer es la mejor ofrenda que le podemos entregar al Señor. Es mejor que cualquier sacrificio de ministerio o humano que podamos hacer. Es obedecer. O ponlo de otra manera. Dios mira, ¿qué cosa? El corazón antes que la mano.
Dios se agrada de aquel que oye, presta atención, más de que está ocupado y afanado en el ministerio, sino porque esta es la historia de Marta y María. ¿Qué hacía Marta? Marta estaba afanada, Marta estaba bien, Marta lo estaba haciendo con un corazón dispuesto, pero al final Marta terminó enojándose, porque termina acusando a su hermana. Le dice, mira esta, no tiene cuidado que yo estoy tan ocupada aquí en los quehaceres de la iglesia, y mira esto, este no lo hace, mira. Cuando servimos de esa manera, vemos más el error del prójimo y nuestro servicio pasa a un segundo plano, porque estamos quejándonos y acusando. Y María estaba haciendo lo correcto. ¿Qué hacía María? A los pies del Señor, escuchando lo que el Señor tenía para ella. Eso es lo que le agrada al Señor. Entonces, volviendo al texto del versículo 1, Salomón, ya interesante, si prestaste atención, dice que estas personas no saben que hacen mal. ¿Cómo puede una persona no saber que está haciendo mal? Es extraño, ¿cierto? ¿Cómo alguien no va a saber que está haciendo mal? Bueno, en el original se leería, los necios no saben hacer el mal. ¿Qué quiere decir? Entonces, cuando un necio hace el mal, no sabe que lo está haciendo, porque es parte de su vida. Es natural en él. Y él mismo se alaba, porque está haciendo algo, pero no sabe que está haciendo mal. ¿Te das cuenta de lo que hace el ministerio con un corazón que no está dispuesto? Con un corazón no entregado al Señor. Y él hace el mal y se alaba, pero está haciendo el mal sin saberlo. Versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y nosotros acá en la tierra. Por tanto, nuestras palabras tienen que ser pocas. Me gusta la versión de la Biblia Dios habla hoy, que dice, no te apresures, ni con los labios ni con el pensamiento, a hacer promesas a Dios, pues Dios está en el cielo y tú en la tierra, por eso habla lo menos que pueda. Miren, no te des prisa con tu boca, es decir, piensa antes de hablar, y luego dice, ni tu corazón se apresure, piensa antes de actuar. Tengamos cuidado. Y luego dice nuestra posición, nosotros estamos ¿dónde? La tierra. Y nosotros queremos hacer tratos y hablar de tú a tú con el Dios soberano que está en el cielo. Hay una diferencia abismal entre Él y nosotros. Entonces no vengamos acá a hacer tratos con Él, porque nosotros estamos acá en la tierra. O sea, no te des prisa de decir, piensa más y digas menos. En otras palabras, que tus palabras sean pocas. Nos llama a qué cosa el texto. Algo que nos va a servir el resto de nuestra vida. ¿Qué cosa? No apresurarnos a hablar. Porque muchas veces quedamos presos de nuestras propias palabras porque no tenemos cuidado de nosotros mismos y nos apuramos mucho. Y luego, al mirar hacia atrás, ¿y por qué lo dije? ¿Y por qué dije eso? Y nos lamentamos, entonces quedamos prisioneros de nuestras propias palabras, lo que está diciendo el texto. Y Jesús le enseñó a sus discípulos cuando iban a orar a que no usen vanas repeticiones en la oración. ¿Qué quiere decir? Dios sabe lo que tú y yo vamos a orar antes de pedirlo, ¿sabes eso? Porque Él conoce desde lejos nuestros pensamientos. Antes de pensar que vamos a impresionar a Dios con una oración teológicamente perfecta, estamos en un error. Porque Él ya conoce lo que le vamos a decir. Por eso nuestras palabras deben ser, ¿qué cosa? Breves, concisas y sinceras. No tratemos de impresionar a Dios con palabras rebuscadas. Y eso pasa con la adoración también. No pensemos que estamos adorando a Dios, o hay iglesias que piensan que están adorando a Dios porque cantan y dentro de ese canto en alguna estrofa dice Dios. Pero teológicamente la alabanza está mal, no está correcta, entonces hay un problema. O nos emocionamos con una guitarra, con un piano, con una batería, con un buen sonido, con luces, nos emocionamos. Pero no estamos adorando a Dios porque la música, las luces son bonitas.
Hay iglesias, hermanos, que contratan músicos profesionales inconversos para que toquen durante el servicio. Tocan, se les pagan y yo lo he visto que en el break van y se fuman su cigarrito afuera y vuelven a tocar al Señor. Y el problema de esta iglesia es que esta iglesia no es el problema de los músicos, a ellos les pagan. El problema es la iglesia que no conoce el Evangelio, que está permitiendo eso. Hermano, no importa si traemos los mejores músicos, si tenemos el mejor sonido, las mejores luces, el Señor no se va a impresionar de eso. Él desea que le conozcamos y que tengamos comunión con Él. El profeta Oseas dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El creyente está languiducho, está débil porque no conoce al Señor. Sí, eres salvo, pero estamos viviendo una vida mediocre, espiritualmente vacía. ¿Por qué? Porque no conocemos al Señor. El problema cuando no se predica el Evangelio es que esos músicos profesionales que vienen a la iglesia contratados, lamentablemente, se van a ir al infierno tocando bonito. Dios desea que el músico primeramente le conozca, que sepa quién es Dios, quién es mi Redentor, a quién le estoy tocando, a quién estoy cantando, a quién estoy alabando. Saber quién es mi Señor. Debemos conocer el Evangelio primeramente antes de adorar, porque a veces lo hacemos mal. Hermano, personas lloran. Personas levantan sus manos en una alabanza. Y en la semana son déspotas, tiranos en sus hogares. Pero el fin de semana vienen a las iglesias y que les falta solamente que salgan alas. La emoción, mis queridos hermanos, la emoción es un enemigo de la verdadera adoración. La adoración es traicionera, la emoción es traicionera. Porque es emoción. Por eso el Señor nos pide que nuestra adoración sea con entendimiento. Sí, yo me voy a emocionar con mi Señor. Sí, yo voy a leer la Escritura y me va a caer lágrimas por lo que le hicieron a mi Cristo, los Evangelios. Sí, yo con una canción bíblica, yo voy a cantar y me voy a emocionar por mi Señor. Pero que eso no supere mi expectativa de quién es Dios. No es importante emocionarse. Hay personas que quieren sentir a Dios. Quieren emocionarse con una canción. Pero después que salen de la iglesia ese domingo, siguen viviendo sus vidas impías igual que siempre, engañando, mintiendo, peleando. Pero el domingo quieren buscar sentir a Dios. Hermanos, eso es un engaño. La forma que yo tengo para sentir a Dios en mi vida es como soy de lunes a sábado. El domingo es el resultado. Yo no puedo esperar el domingo para venir a poder tener ese encuentro con mi Señor súper espiritual. Es un problema, hermano. Es un problema en las personas hoy en día que buscan más la emoción. Y vienen a iglesias tal vez como esta, dicen, esta iglesia es aburrida, esta iglesia no tiene el Espíritu Santo. Hermano, acá no estoy criticando ninguna denominación, solamente que cada uno de nosotros, que esto es personal. Esto no es la iglesia, esto es personal. Y la pregunta es, ¿cómo está mi adoración a mi Dios? ¿Quién es mi Dios? ¿Quién es Cristo para mí? ¿Quién es Cristo? Mire el versículo 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Entonces el presente versículo comienza porque, está vinculado obviamente con el versículo 2. Salomón está trazando un paralelo acá. Lo que impide que alguien adore genuinamente, ¿sabe lo que es? El sueño. Y no es el sueño de que anoche me quedé hasta tarde y hoy día tengo sueño. No, ese es el sueño. El sueño es una mente preocupada por los asuntos que me complican el día de hoy, o aquellos anhelos que tengo. Ese es el sueño. Escuchaba y dice, uy, es un hombre de grandes sueños, porque siempre está pensando en negocios, siempre está pensando en cómo mejorar su vida, en cómo mejorar su día a día.
¿Cuántas veces venimos a la iglesia preocupados? ¿Cuántos domingos entramos por esa puerta preocupados por los problemas que todos tenemos? Todos tenemos problemas acá. Todos estamos pasando un momento de angustia. Todos. Pero venimos a la iglesia y venimos con esos problemas, con esos sueños que deseamos y que queremos. Y dejamos de pensar en Dios aquí, de quién es Él. Y por esa forma nos vamos igual como venimos. ¿Por qué? Porque somos tan egocéntricos que lo único importante es cuando entro en esa puerta soy yo y mis problemas y mis sueños y mi anhelo y mi deseo. Y cuando salgo de la misma forma. ¿Por qué? Porque solo soy yo. Solo pensamos en lo que yo necesito, en cómo mejorar mi vida. Y dejo de mirar a Dios y no adoro a Dios en su propia casa. ¿Cómo te sientes? No sé si alguna vez has invitado a alguien a tu casa y lo invitas y les prepara una buena cena y la persona lo único que habla de él. Y tú dices, creo se va este. No, yo hice esto, yo logré esto, yo logré. Y eso pasa muchas veces con nosotros, que entramos por la puerta a la casa de Dios, pero venimos tan cargados y con tantos sueños propios que dejamos de ver al dueño de la casa. Y dejamos de tener esa comunión con el dueño en su propia casa. Miren la Biblia, otra traducción dice, porque por mucho pensar se tienen pesadillas. Y por mucho hablar se dicen tonterías. Hablar mucho, versículo 2 del 3. Del mismo modo, lo que impide que alguien pueda tener una adoración eficaz y que sea recibida es hablar demasiado. Y cuando tú hablas demasiado, ¿qué pasa? Como consecuencia, escuchas poco. No sé si te ha tocado hablar con personas así que hablan y hablan y hablan y ¿cuándo se callan? O lo que tú le dijiste, empezaste a hablar y a los 30 segundos te cortó, a los 3 segundos te cortó. Y no te escucha. No te escucha. Y el versículo enseña que el necio debe callar porque necesita ¿qué cosa? Aprender. El que habla mucho y no escucha siempre termina en problemas. ¿Por qué? Por causa de su boca. El versículo 4. Cuando a Dios haces promesas, y ahora vamos a entrar en terreno delicado. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos, cumple lo que prometes. Mire cómo empieza. Cuando a Dios haces un voto. Voto en el original sería cuando haces un juramento a Dios. Los votos eran, mira, tú haces algo y yo hago esto. Entonces eran problemas basados en resultados. Se los leo para los que anotan. Número 32. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, está dentro del mismo contexto acá. O hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Y está en problema. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Gracias a Dios, esto no aplica hoy en el nuevo pacto, ni tampoco en la iglesia bíblica nuevo pacto. Si tú prometiste algo a Dios, el texto que dice es contundente y es sumamente claro. Hazlo. Proverbios 20:25. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Lazo, dice, ya estás atado. Estás atado. Cuando Dios hace promesa, el versículo que estamos estudiando 4, entonces una promesa que hayas hecho a Dios, mire hermano, acá prestemos atención, porque esto es el corazón del texto. Y esto es lo que nosotros, el Señor nos debe ayudar. Si has hecho una promesa a Dios, es una cosa seria. Naturalmente, para nosotros, de una forma natural, es hacer promesas. Siempre estamos haciendo promesas. O a tu esposa no le ha hecho alguna promesa. No, mi amor, te prometo que ahora me porto bien. Siempre hacemos promesas. Y siempre vivimos violando nuestras promesas. En otras palabras, siempre hacemos promesas porque es algo natural en el hombre, en todo sentido, pero nunca la cumplimos. Y está bien, está dentro del mundo caído, no hay problema. Va a tener consecuencias, pero acá. Pero, mire qué interesante, cuando yo le hago una promesa, ¿a quién? Al que está por encima del sol, al que te dio la vida, y no solamente te dio la vida, al que te sostiene en su mano, al que en el momento que Él decida te hace así,
y se corta. Y tus días están establecidos de una forma que no va a pasar. Cuando yo le hago una promesa a Él, al soberano, al eterno Dios, es otra cosa. Por eso el texto de esto nos va a enseñar algo que tal vez no sabíamos, pero que debemos tomarlo de una forma seria y arrepentirnos si hemos hecho algo y que el Señor nos ayude. Mire lo que dice. Cuando tú has hecho una promesa. Y es natural a nosotros. Y es natural hacer promesa cuando estamos en momentos, ¿qué cosa? ¿Felices? No. Cuando nuestras arcas monetarias están bien y la salud está bien, ¿yo le hago alguna promesa a Dios? No. Es cuando estamos en momentos difíciles, en problemas de salud, dinero, un ser amado está enfermo. Le prometemos a Dios que si nos ayuda con la enfermedad, mire qué interesante esto, hermano, y si lo has hecho, empieza a meditar. Le serviremos toda la vida. Señor, si tú sanas a mi hijo, si tú sanas a mi esposo, si tú sanas, yo te voy a servir el resto de mi vida. Porque si nos saca de un problema económico, Señor, si tú me sacas de este problema, si tú me ayudas económicamente en esto, yo voy a ofrendar todos los domingos. No hay ningún domingo que voy a dejarlo. Son promesas que nosotros hacemos al Señor. Pero ¿qué pasa una vez que salimos de la dificultad? ¿Cuál es la respuesta? Se nos olvida de inmediato. Se nos olvida de inmediato. Pero a Dios no. Él te lo va a recordar. Y tal vez será con mayor dolor hasta que aprendamos a callar ante Dios. Hermano, con Dios no se puede jugar y no se juega. Como dije anteriormente, hacer entre nosotros promesas es una cosa, pero hacerle una promesa a Dios de la cual Él no te pidió que lo hagas, ya estamos en problemas. El cristiano no está ligado ni obligado a hacer promesa. No estamos obligados. La Biblia no nos enseña y no nos manda a hacer promesas a Dios en ninguna parte. Por lo tanto, es peligroso hacer una promesa a la ligera y después, ¿sabe? Olvidarse de eso. Es peligroso. Y Salomón emite una advertencia severa. No tardes en cumplirla. Dios desea que los creyentes consideren seriamente sus palabras de antemano. Y en este caso, sus promesas. Porque Él dice, no se complace. A Dios le enoja cuando las personas hacen promesas y no cumplen. A Él. Y si alguien se compromete, debe cumplir con ese compromiso. Mire el versículo 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Establece un principio de adoración. Dios preferiría que una persona no adore a que adore incorrectamente. Porque si lo hacen correctamente tendrá juicio. Mire Levítico 10, versículo 1 y 2. Nosotros vemos acá dos adoradores. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y le pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. ¿Qué dice el texto? Que él nunca mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Y esto aplica a los músicos inconversos que vimos al principio, que los contrata la iglesia. Que les pagaban, se paran frente a adorar, pero no saben que están tocando juicio. Hermano, la iglesia debe evaluar quién está sirviendo. Hay tantas personas en iglesia, hermano, que están sirviendo a Dios y que son inconversos en ministerios. Son inconversos haciendo ministerios. Y la iglesia no dice nada. ¿Y sabes por qué la iglesia no dice nada? Porque esa persona está supliendo una necesidad. Porque se necesitaba un músico, porque se necesitaba esto. Bueno, él lo va a hacer. No adoremos a Dios incorrectamente. No hagamos trueque con Él, no le prometamos algo y después lo olvidemos porque Dios es fuego consumidor. Y la pregunta es, ¿por qué nos apresuramos a hacer promesas? Pensemos en eso. ¿Por qué nos apresuramos a hacer promesas a Dios si la Biblia en ningún momento me ordena hacerlo? Y es porque nos apresuramos con nuestra boca y actuamos locamente. Y no sabemos delante de quién estamos. Ahora, si lo hiciste por ignorancia,
y no has cumplido, estamos en problemas reales, porque nuestra boca nos hizo pecar. Estamos en pecado. No sé si has visto este texto de esta forma. Estamos en pecado. Si hay algo que tú hiciste, le dijiste a Dios hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, y no lo has hecho, hermano querido, estás en pecado. Estás en pecado. Tal vez no lo había visto de esta forma, pero estamos en pecado. Debemos cumplirlo, remediarlo enseguida. Voy a poner ejemplos. Si Dios me da ese trabajo, voy a diezmar cada mes. Si me subo en el sueldo, voy a ofrendar mucho más. Si Dios me sana de esta enfermedad a mí o a mi hijo, voy a servir en la iglesia. Ya no seré un asistente, voy a servir en mi iglesia. Ahora, si Dios me da ese auto, voy a pasar a buscar a todas las hermanitas que no pueden manejar y las voy a llevar a la iglesia. Y ahora está llegando solo. Si me arreglan mi horario, yo los miércoles estoy en el estudio bíblico. Cuando una predicación nos llega y el Señor nos habla y le prometemos, Señor, voy a cambiar mi vida. Voy a cambiar esos hábitos pecaminosos y seguimos igual. O decir, voy a tener un devocional. Desde este lunes comienzo un devocional con mi familia. Y duró el lunes. Y ya el martes se olvidó. O en alguna oportunidad, hermanos, le hemos dicho, te voy a entregar, Señor, mis hijos. Mis hijos son tuyos, te los entrego. Pero el afán del día a día, ya ni me preocupo de su vida espiritual. Ni sé cómo está la comunión con el Señor de ellos. Pero un día se los entregamos al Señor. Pero hoy si me preguntan, yo no sé cómo está la comunión del Señor con ellos. Hermanos, si has prometido algo así, el texto, la Biblia, el Señor mismo nos ordena, debes cumplirlo. Debes cumplirlo. No tardes en cumplirlo. Deuteronomio 23, 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente Él lo demandará y será pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá pecado en ti. Qué interesante. Es decir, si no hago promesas, no hay problema. Ahora, si he hecho promesas alguna vez y no las he cumplido, el texto, incluso en Deuteronomio, me dice que estoy en pecado. Estoy en pecado por mi boca. Cuando estamos en angustia, enfermedad, le prometemos al Señor que si nos saca de eso, le daremos tiempo a Él, volveremos. Pensamos que nosotros podemos sobornar a Dios. Como que le decimos al Señor, mira, Señor, déjame salir de esta y yo regreso a la iglesia. Y ese yo regreso a la iglesia es la mentira más vieja que existe. Miles de personas postrados en el hospital. Cuando se va a visitar, le dicen a su pastor, cuando el Señor me saque de acá, yo estaré en la iglesia. Y nunca llegan. Nunca llegan. Mire versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. No es solo una ignorancia desafortunada, un asunto insignificante, cuando se hace una promesa falsa, es pecar, puntualmente es pecar. Dios preferiría que la persona mejor sufra tratando de cumplir esa promesa que no hacerla. Y eso lo vemos en el Salmo 15 cuando una vez lo predicamos acá. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Si mi promesa que hice un día me va a traer consecuencia, me va a traer pérdida, me va a traer algo a mí, el Señor prefiere que eso suceda a que Él trate contigo. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia su palabra. Por eso el Señor nos ordena y nos exhorta que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y cuando habla acá dice, no haga ni le digas delante del ángel. Nosotros ya lo estudiamos en la iglesia Apocalipsis, que el ángel en el Nuevo Testamento se refiere ¿a quién? A los pastores de la iglesia. Pero en este contexto el ángel probablemente era el sacerdote del templo, que es en el contexto es lo mismo.
Entonces la promesa que se ofrecía la persona es de esta forma. Llegaba el hombre al templo, estaba el sacerdote parado ahí y llegó con las manos vacías. Y le dice al sacerdote, mira, vengo a adorar, pero la próxima semana yo te traigo un corderito. Listo. Llegaba la próxima semana y llegaba con las manos vacías. Y el sacerdote le dice, ¿y el corderito? ¿Qué pasó con el corderito? ¿Dónde está el corderito? Por eso dice, ni digas delante del ángel, del sacerdote, que fue por ignorancia. No, mentiste. Le prometiste algo al sacerdote, de lo cual después dijiste, mira, se me olvidó. No le digas que fue por ignorancia. Una promesa a Dios solo podía ser hecha en ignorancia porque se hacía de manera insensata, sin tener cuenta. ¿Qué cosa? Sin tener en cuenta qué cosa. El tiempo y el costo que implica cumplir esa promesa. Nosotros pensamos que cuando hacemos una promesa a Dios, le prometemos algo, es como mágico. Pero no tenemos en cuenta que después, cuando llegue el tiempo, esa promesa me va a traer a mí consecuencias. Costo, tiempo, dejar hábitos, dejar cosas para cumplirla ante el Señor. No diga que fue por ignorancia. Cumplir una promesa exige sacrificio, renunciar a cosas. Por eso, mis hermanos queridos, nos cuesta tanto cumplir las promesas. Porque exige sacrificio y renunciar a cosas que nos gustan. Otra traducción dice, no permita que tus labios te hagan pecar. Y luego digas ante el enviado de Dios que lo hiciste por error. ¿Por qué hacer que Dios se enoje por lo que dice y destruya lo que has hecho? Y en este punto vemos algo ya sumamente clave, que Dios se enoja. Dios hará que la persona pague, es decir, si no lo hace según el texto, Él puede destruir la obra de tus manos por promesas que no cumpliste. Esto es grave, hermano. Esto es grave. Si prometiste algo a Dios y Él te lo concedió, Él puede nuevamente volverte al mismo lugar, pero con más dolor. Si le dijiste a Dios en el lecho de tu enfermedad, en el hospital, Señor, si me sacas de acá, voy a servirte el resto de mi vida, pero ni apareces en la iglesia o vas de vez en cuando y no te has comprometido con lo que le prometiste, Dios te puede llevar a una situación peor. Eso es lo que dice el texto. Y esto no es una amenaza, una advertencia mía, es lo que el texto dice. Por eso, hermanos, nosotros no entendíamos el concepto de pecar cuando hacíamos una promesa a Dios o cuando le hemos hecho una promesa a Dios de que si Dios me arregla esta situación, me arregla esto y Dios lo hace, después me olvido de Él. Hermano, estamos en problema. Dios me lo va a requerir. Dios me lo va a requerir. Y Él puede destruir todo lo que he levantado. Versículo 7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, termina el texto, teme a Dios. Y es interesante porque si ustedes se fijan, en el versículo 1 dice, guarda tus pasos, o sea, ten cuidado. Y termina acá en el versículo 7, teme a Dios. Y esto en el hebreo es un inclusio, es como un sándwich. Ten cuidado, guarda tus pasos, teme a Dios. Ahí está el resultado. Este versículo puede ser interpretado de varias formas. Los sueños están desconectados de la realidad. Hermano, no está mal, paréntesis, no está mal anhelar cosas. No está mal visualizar un futuro mejor para mí y para mi familia. No está mal. No está mal soñar en que puedo tener un mejor trabajo, una mejor casa. No está mal. Eso no está mal. No hay problema. No es que ninguno sueñe, que ninguno tenga proyectos. No. Pero nos desconectan de la realidad. Lo mismo que las muchas palabras pronunciadas durante un momento de adoración. Señor, te doy mi vida. Pero la vida no se las ha dado el Señor. Porque estás luchando con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Comprender que los sueños son una metáfora. Esa persona tiene grandes sueños.
Tenemos que verlo nada más como una fantasía de alguien que se engaña a sí mismo. Del mismo modo se engaña el que habla muchas palabras a Dios. Y por último, los sueños son solo sueños. Y nada más, no sirven para ningún propósito útil. Igualmente la multiplicación de las palabras no sirven para nada. Entonces es vano presentar muchas palabras delante de Dios. Y estamos resumiendo y concluyendo. El creyente que ofrece palabras vacías o sueños está en peligro de incurrir en la ira de Dios y Dios va a tratar con él. Salomón resumió lo que debiera ser, ahora nos ayuda Salomón, en cómo debiera ser mi actitud en la iglesia. Mire qué interesante. Mas tú teme a Dios guardando tus pasos cuando entres a la casa de Dios. Como dije al principio, el versículo 1 empieza diciéndonos: cuando vas a la casa de Dios, calla y escucha. Y el versículo 7 termina diciendo: teme a Dios. En resumen, 3 imperativos, 3 mandatos de cómo debe ser nuestra venida a la iglesia. Primero, callar, escuchar. ¿Qué cosa? Lo que el Señor tiene para mí. Luego, temer a Dios. ¿Y qué es temer a Dios? Es decir, poner en práctica, ¿qué cosa? Lo que escuchamos, ponerlo en práctica. La manera que tememos a Dios es guardando silencio ante Él y obedeciendo lo que Dios nos ha ordenado. Hermanos queridos, ¿qué nos enseña el texto? Que debemos tener cuidado con nuestras palabras, ya que de cada una de ellas tendremos que dar cuenta al Señor. De cada una de ellas. Si le has prometido algo al Señor, hermano amado, cúmplelo pronto. Cúmplelo pronto. Y aprendamos a callar ante Dios y a decir lo menos posible, porque Él no se olvidará de nuestras palabras. Por eso, hermano, la adoración debe ser en silencio y guardando temor y reverencia ante Dios. Que Él me hable, que Él me exhorte, que Él me corrija, que Él me ayude, antes de yo querer prometerles cosas que no las voy a cumplir. Y si ha sido así, hermanos, hoy pídele perdón. Pídele perdón al Señor. Si hemos caído en eso de prometer cosas y no las hemos cumplido hasta el día de hoy, hermano, pídele perdón antes que el Señor trate con nosotros. Porque a nosotros nadie nos obligó a hacer las promesas. Pero la Biblia nos enseña que si alguna vez hemos hecho alguna promesa ante Dios, debemos cumplirla. Que el Señor nos ayude. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva, eficaz, Señor. Tu palabra es preciosa, Señor, y nos ayuda. Nos ayuda en la vida cristiana, Señor. Cómo debemos desenvolvernos y diferentes áreas, Señor. Hoy, Señor, nos has enseñado que debemos tener más cuidado, Señor, con nuestras palabras hacia ti. No apresurarnos a proferir promesas, Señor, que no las vamos a cumplir, Señor, porque tú las tienes guardadas. Señor, y si hemos hecho promesas, si hemos hecho, Señor, en un momento de aflicción, promesas a ti, Señor, Señor, ayúdanos a cumplirlas. Porque los únicos beneficiados seremos nosotros, Señor. Porque todo lo que tenga que ver, Señor, con estar en tu casa, con servirte y adorarte, Señor, es solamente beneficio para nosotros, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, nos ponemos de pie. Vamos a cantar la última canción que está en la página número 37. Página número 37. Venga